Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. La Biblia nos dice que Miguel encerró a los ángeles caídos, pero antiguos pergaminos arameos revelan una verdad más oscura. Usó su propia maldad para castigarlos eternamente. Imagina un lugar donde el tiempo nunca termina y tus peores pecados te persiguen implacablemente. Eso fue lo que Miguel creó y Dios lo permitió. Pero, ¿por qué? ¿Y qué pasaría si esos ángeles encontraran una forma de escapar? Podría ser inimaginable. Esta historia es más profunda de lo que muchos creen, con razones ocultas que cambian todo lo que pensamos saber sobre ángeles, castigo y el plan de Dios. Vamos a descubrir la impactante verdad juntos. Imagina esto, un tiempo en el que los ángeles caminaban entre nosotros. No cualquier ángel, estamos hablando de seres poderosos que debían vigilar a la humanidad. Pero algo inesperado sucedió que cambiaría todo. Estos ángeles tenían una tarea, proteger y guiar a los humanos, pero se distrajeron. No pudieron evitar notar la belleza de las mujeres humanas. Esto no formaba parte del plan de Dios. Ángeles enamorándose de humanos, eso era un gran no. Pero aquí es donde se pone loco. Estos ángeles no solo admiraron desde lejos, tomaron una decisión que sacudiría el cielo mismo. Dejaron sus puestos, descendieron a la tierra, y siguieron a sus corazones. Puedes imaginar la escena, ángeles poderosos renunciando a sus deberes celestiales por amor. ¿Por qué Dios no detuvo esto? Podrías preguntar. Bueno, esa es la parte interesante. Dios observó cómo se desarrollaban estos eventos sabiendo que algo más grande estaba en juego. Estas relaciones prohibidas no solo rompían reglas, estaban a punto de crear algo aterrador. Entran los nepalí. Cuando ángeles y humanos tuvieron hijos juntos, no eran bebés normales. No, eran gigantes. Y cuando digo gigantes, me refiero a gigantes. Crecían rápido, superando a todos. Pero su tamaño no era lo más aterrador. Era su apetito. Estos nepalí siempre tenían hambre, siempre. Al principio, la comida normal era suficiente, pero pronto querían más y más. Llegó al punto en que empezaron a comer todo a la vista. Los cultivos desaparecían, los animales se desvanecían, y luego recurrieron a los humanos como alimento. La humanidad vivía con miedo. Imagina intentar proteger a tu familia de estos enormes seres que te veían como su próxima comida. La humanidad sufría y las cosas empeoraban día a día. El hambre de los nepalí parecía interminable y su poder crecía. Esto no era solo un problema, era un desastre. La existencia misma de estos gigantes amenazaba con acabar con toda la vida en la tierra. El hermoso mundo que Dios había creado se estaba convirtiendo en una pesadilla, todo por una elección prohibida hecha por ángeles que debían saberlo mejor. La visión de estos enormes seres vagando por la tierra, destruyendo todo a su paso era solo el comienzo. Nadie lo sabía aún, pero esta situación llevaría a uno de los eventos más grandes de la historia humana. La voracidad de los nepalí obligaría a Dios a tomar una decisión que cambiaría nuestro mundo para siempre. Y créeme, lo que sucedió después haría que la creación de los nepalí pareciera un juego de niños. Pero antes de proceder a la siguiente parte del video, recordemos un momento al ángel Miguel. Comenta, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la maldad y las trampas del diablo. La tierra se convirtió en una pesadilla a medida que el hambre de los nepalí crecía cada día más. Estos gigantes no solo comían para sobrevivir, querían todo, y me refiero a todo. Aldeas que una vez estaban llenas de vida se convertían en pueblos fantasma de la noche a la mañana. Un día veías una comunidad próspera, al día siguiente, solo quedaban casas vacías y sueños rotos. Los nepalí no solo tomaban comida, destruían comunidades enteras sin dejar rastro. Pero la comida no era suficiente para estos gigantes. Oh no, querían más. Empezaron a exigir que los humanos los adoraran como dioses. Inclínate ante nosotros, ordenaban. Aplastaremos tus hogares y familias. La gente enfrentaba una elección imposible. Servir a estos monstruos o ver cómo todo lo que amaban era destruido. Algunas almas valientes se mantuvieron firmes, no se inclinaban ante estos falsos dioses. En secreto, miraban al cielo, lágrimas corriendo por sus rostros.
suplicando a Dios que los salvara. Por favor, susurraban en la oscuridad, no nos dejes morir así. Día tras día, sus oraciones parecían flotar en el aire vacío. No llegaba respuesta. Los gigantes seguían creciendo más fuertes y la gente empezaba a preguntarse si Dios les había dado la espalda. ¿Cómo podía permitir que su creación sufriera así? Las cosas se pusieron tan mal que los humanos empezaron a quedarse sin lugares para esconderse. Los nepalí los encontraban en todas partes, en cuevas, en bosques, incluso en las montañas. Ya no había lugar seguro. Parecía que el fin estaba llegando para todos, pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, algo cambió. Esas oraciones no caían en oídos sordos después de todo. Dios había estado escuchando todo el tiempo. Vio a su pueblo sufrir. Observó cómo estos gigantes, estos hijos de ángeles rebeldes, convertían su hermoso mundo en un lugar de miedo y muerte, y Dios decidió que ya era suficiente. No iba a quedarse atrás y mirar más. Estaba a punto de intervenir, y cuando lo hizo, todo el mundo lo sentiría. Los nepalí pensaron que eran poderosos. Estaban a punto de aprender cómo se veía el verdadero poder. Un plan se estaba formando en el cielo, un plan que cambiaría todo. Los gigantes no tenían idea de lo que se avecinaba, pero pronto aprenderían que su reinado de terror estaba a punto de terminar. En las grandes salas del cielo, se estaba llevando a cabo una reunión como ninguna otra. Dios había llamado a sus arcángeles más confiables. La situación en la tierra se había vuelto tan mala que incluso el cielo no podía ignorarlo más. Los arcángeles se reunieron alrededor, cada uno ardiendo con ideas sobre cómo arreglar este desastre. Miguel, el ángel guerrero, fue el primero en avanzar. Su voz resonó por las salas. Terminemos esto ahora. Envíame con el ejército del cielo. Destruiremos a estos gigantes antes de que coman a otro humano. Pero Gabriel no estaba tan seguro. Habló suavemente pero con firmeza. Espera, recuerda, estos nepalí todavía son parte ángel, y los humanos necesitan esperanza, no más violencia. Quizás podamos salvar a algunos de ellos. Sus palabras hicieron que todos reflexionaran. Entonces Uriel propuso una idea interesante. ¿Qué tal si probamos primero a los humanos? Vemos quién aún tiene buen corazón. Podemos salvar a los dignos y dejar que el resto enfrente su destino. Su sugerencia quedó en el aire mientras los demás la consideraban. Rafael, siempre el sanador, negó con la cabeza. La tierra misma está sufriendo. Estos gigantes han envenenado la tierra, el agua, todo. Necesitamos sanar la creación de nuestro Padre primero. Tenía razón, el daño iba más profundo de lo que nadie se daba cuenta. Dios escuchó a cada uno con atención. Vio la verdad en todas sus palabras. Fue entonces cuando hizo algo inesperado. En lugar de elegir solo un plan, decidió usarlos todos. Cada uno de ustedes tendrá un trabajo especial, anunció Dios. Miguel, liderarás la lucha contra los gigantes. Gabriel, llevarás mensajes de esperanza a los buenos humanos. Uriel, ayudarás a encontrar a aquellos que valen la pena salvar. Y Rafael, ayudarás a sanar lo que los gigantes destruyeron. Los arcángeles estaban listos, sus misiones claras. Pero aún faltaba una pieza en el plan de Dios. Necesitaban a alguien en la tierra, alguien humano que los ayudara a llevar a cabo esta misión divina. ¿A quién deberíamos elegir?, se preguntaban. ¿Quién entre los humanos es aún lo suficientemente puro, lo suficientemente fuerte para ayudarnos a salvar la tierra? Dios sonrió porque ya conocía la respuesta. Había estado observando atentamente a un hombre y su familia. El corazón de este hombre era diferente del resto. Era exactamente quien necesitaban para la misión de rescate más grande de la historia. En un mundo donde el mal parecía ganar en todas partes, Dios buscó a alguien, a cualquiera que aún siguiera el camino correcto. No fue fácil. La mayoría de los humanos se habían unido a los nepalí o estaban demasiado asustados para enfrentarse a ellos. Pero entonces Dios encontró a alguien diferente, Noé. Noé no era como los demás. Mientras la gente a su alrededor luchaba por sobrevivir o cedía a las demandas de los gigantes, él mantenía su fe fuerte. Todas las mañanas hablaba con Dios. Todas las noches enseñaba a su familia a hacer lo correcto. Pero aquí está el detalle, Noé no era perfecto. Cometía errores como todos los demás. Entonces, ¿por qué Dios lo eligió? Bueno, no fue porque Noé nunca hiciera nada malo.
Fue porque cuando cometía errores, los admitía y trataba de mejorar. Eso lo hacía especial a los ojos de Dios. Un día, Dios le dio a Noé unas instrucciones bastante extrañas. Construye un barco enorme, un arca, hazlo lo suficientemente grande para tu familia y muchos animales. Ahora imagina decirle a tus vecinos que estás construyendo un barco enorme cuando ni siquiera hay un lago cerca. La gente pensaba que Noé había perdido la cabeza. Pasaban por su sitio de construcción señalando y riendo. Miren al viejo loco de Noé, decían, construyendo un barco en medio de la nada. Algunos días eran más difíciles que otros. A veces, Noé probablemente se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero seguía construyendo. Martillo a martillo, tabla a tabla. Y mientras Noé trabajaba en el arca, los arcángeles también estaban ocupados. Miguel reunía animales de todas partes. Gabriel esparcía susurros de advertencia a cualquiera que escuchara. Uriel buscaba otras almas justas y Rafael preparaba hierbas curativas para el viaje. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Las manos de Noé se endurecieron, su espalda se cansó, pero su fe nunca flaqueó. Cuando la gente se burlaba de él, seguía trabajando. Cuando los nepalí lo amenazaban, seguía construyendo. Incluso cuando sus propios parientes lo llamaban loco, confiaba en el plan de Dios. El arca lentamente tomó forma, creciendo más grande que cualquier cosa que alguien haya visto antes. Era como una montaña de madera que surgía del suelo. La dedicación de Noé demostró que Dios había elegido bien. Esto no se trataba solo de construir un barco, se trataba de confiar en Dios incluso cuando las cosas parecían imposibles. Pero la parte más difícil aún estaba por venir. Pronto Noé tendría que enfrentar algo que ningún humano había visto antes. La pregunta ya no era solo si podía construir el arca, sino si podría manejar lo que sucedería después. El cielo se oscureció mientras las nubes se acumulaban como nunca antes. Luego comenzó, la lluvia caía más fuerte de lo que nadie había visto. Pero esto no era solo lluvia, el suelo también se abrió, expulsando agua desde lo profundo. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Al principio, los nepalíes se rieron. Eran gigantes después de todo. ¿Qué daño podría hacer un poco de agua? Pero a medida que el agua seguía subiendo, su risa se convirtió en miedo. Por primera vez, estos seres poderosos se dieron cuenta de que no eran tan poderosos después de todo. Noé y su familia observaban desde el arca cómo el agua lo cubría todo. Las casas desaparecían, los árboles se desvanecían, incluso las montañas empezaban a sumergirse. El mundo que conocían se estaba literalmente ahogando ante sus ojos. Mientras tanto, los arcángeles enfrentaron una difícil elección sobre los ángeles caídos, aquellos que comenzaron todo este lío al tener hijos con humanos. Estos ángeles seguían siendo sus hermanos, incluso si habían roto las reglas del cielo. Deberían destruirlos completamente o encontrar otra forma. Después de mucho debate, decidieron no matar a sus hermanos caídos. En su lugar, los ataron con cadenas poderosas encerrándolos donde no pudieran causar más problemas. No fue una elección fácil. Estos ángeles habían causado tanto dolor, pero a veces la misericordia es más difícil que el castigo. La lluvia siguió cayendo por 40 días y 40 noches. Las aguas del diluvio subieron más y más hasta que incluso los nepalí más altos no podían mantener sus cabezas sobre el agua. Uno a uno, estos gigantes que habían aterrorizado a la humanidad desaparecieron bajo las olas. Cuando las aguas finalmente comenzaron a bajar, el mundo se veía completamente diferente. El arca aterrizó en la cima de una montaña y lentamente el agua se retiró, pero la tierra ya no era la misma. El diluvio había cambiado todo. La tierra, los ríos, incluso las montañas parecían diferentes. Sí, el mundo estaba limpio ahora. Los nepalíes se habían ido, pero esta limpieza tuvo un gran costo. Se habían perdido tantas vidas, se había destruido tanto. Al salir Noé y su familia a tierra firme nuevamente, enfrentaron una gran tarea, comenzar de nuevo en este nuevo mundo. Dios había dado a la humanidad una segunda oportunidad. La pregunta era, ¿lo harían mejor esta vez? ¿Recordarían lo que le había pasado al mundo antes del diluvio? Solo el tiempo diría si los humanos habían aprendido su lección. Las nubes de lluvia finalmente se despejaron mostrando un cielo brillante que nadie había visto en meses.
Noé, su familia y todos los animales pisaron tierra firme. El mundo se sentía extraño y vacío, como si alguien hubiera borrado todo lo que solían conocer. Noé miró alrededor las caras preocupadas de su familia. Estaban vivos, sí, pero ¿y ahora qué? La tierra aún olía a barro húmedo. No había casas, no había granjas, no había otras personas, solo un vacío que se extendía tan lejos como podían ver. Fue entonces cuando algo asombroso sucedió. Dios habló a Noé de nuevo, pero esta vez con una promesa que cambiaría todo. Estoy haciendo un acuerdo especial, dijo Dios. No solo contigo, sino con todo ser viviente en la tierra. Dios señaló algo hermoso en el cielo, un arco iris. Sus colores se extendían por los cielos como un puente gigante. ¿Ves este arco iris? Cada vez que veas uno, recuerda mi promesa, nunca más inundaré toda la tierra. Este es mi regalo para ti y para cada generación después de ti. Pero este nuevo comienzo venía con algunas reglas. Dios les dijo a los humanos que se esparcieran por la tierra, que formaran familias, que cuidaran de los animales y las plantas. Sean buenos guardianes de este mundo. Hagan lo mejor que antes. Los arcángeles también recibieron nuevos trabajos. Miguel se convirtió en el protector de la humanidad contra el mal. Gabriel siguió trayendo mensajes de Dios a personas especiales. Uriel ayudó a guiar a los humanos hacia la sabiduría mientras Rafael continuó sanando tanto a las personas como a la naturaleza. Esto no se trataba solo de comenzar de nuevo, se trataba de hacer las cosas mejor esta vez. Dios tenía planes más grandes de lo que cualquiera se imaginaba. Quería que los humanos construyeran, crearan y crecieran para llenar la tierra con buenas cosas en lugar del terror que los nepalí habían esparcido. La familia de Noé comenzó a plantar cultivos y construir hogares. Día a día, comenzaron a hacer que este mundo vacío se sintiera vivo de nuevo. La promesa del arco iris de Dios les dio esperanza, esperanza de que podían crear algo hermoso de todo este vacío. Pero mientras trabajaban para reconstruir, una pregunta colgaba en el aire. ¿Recordarían los humanos la promesa de Dios o olvidarían y cometerían los mismos errores que llevaron al diluvio en primer lugar? Pasaron los años y el mundo comenzó a verse normal de nuevo. Las ciudades crecieron, la gente se extendió por la tierra, y la vida siguió adelante. Pero los recuerdos de los nepalí no desaparecieron simplemente. Los padres contaban a sus hijos historias sobre los gigantes que una vez gobernaron la tierra. Algunas de estas historias parecían demasiado salvajes para ser ciertas. Gigantes que podían mover montañas, seres que comían aldeas enteras. Muchos pensaban que eran solo cuentos de miedo para mantener a los niños portándose bien, pero otros se preguntaban si había más verdad en estas historias de lo que la mayoría quería creer. Entonces empezaron a aparecer cosas extrañas. Agricultores que cavaban en sus campos encontraban huesos enormes. Exploradores descubrieron antiguas pinturas en cuevas que mostraban figuras gigantescas que se alzaban sobre los humanos. Algunas personas incluso afirmaron haber encontrado herramientas y armas antiguas demasiado grandes para que las usara una persona normal. Los ángeles caídos, encerrados en su prisión, no podían molestar más al mundo, pero su impacto no había desaparecido. A veces en noches oscuras, la gente decía que podía escuchar susurros llevados por el viento, susurros en idiomas que ningún humano podía entender. Académicos y buscadores de aventuras comenzaron a coleccionar estos objetos misteriosos. Estudiaban marcas que parecían guardar secretos de antes del diluvio. Estos artefactos insinuaban cosas que los humanos no debían saber, poderes que tal vez deberían permanecer olvidados. Los arcángeles observaban todo esto de cerca. Sabían lo peligroso que podía ser esta curiosidad. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a descubrir los verdaderos secretos de los nepalí, encontraban formas de ocultar las evidencias. Recordaban demasiado bien lo que sucedió la última vez que los humanos se mezclaron con poderes que no podían controlar. Pero algo nuevo estaba surgiendo, algo que nadie vio venir. Mientras todos se concentraban en viejas historias sobre gigantes, un tipo diferente de problema estaba creciendo. Incluso el cielo no lo notó al principio. Los nepalí podrían estar desaparecidos, pero su historia no había terminado. Las cosas que habían hecho, el conocimiento que tenían, todo dejó marcas en el mundo. Marcas que seguían apareciendo de maneras inesperadas, llevando a nuevas preguntas y nuevos peligros.
A medida que los humanos cavaban más profundo en estos misterios, no se daban cuenta de que estaban abriendo puertas que era mejor dejar cerradas. El escenario estaba listo para otra batalla entre el bien y el mal. Pero esta vez, se libraría de una manera que nadie esperaba. Hablando de ángeles que nos protegen de males antiguos, ¿sabías que hay un ángel que ha luchado más batallas que cualquier otro? Recuerda a Miguel, el poderoso arcángel que ayudó a lidiar con los nepalí. Bueno, eso fue solo el comienzo de su historia. Verás, Miguel aparece una y otra vez a lo largo de la historia, luchando las batallas más grandes y aterradoras que el cielo haya enfrentado. Desde luchar con demonios poderosos hasta enfrentar al mismo Satanás, las aventuras de Miguel son mucho más emocionantes de lo que la mayoría de la gente sabe. ¿Quieres saber qué pasó cuando Miguel lideró los ejércitos del cielo? ¿O por qué lo llaman el príncipe de los ángeles? Hay una batalla que es tan increíble que cambió el destino tanto del cielo como de la tierra para siempre. Hemos reunido toda la historia de Miguel, y créeme, no es nada como lo que aprendiste en la escuela dominical. Haz clic en el video en tu pantalla ahora mismo para descubrir la verdadera historia del ángel Miguel. Verás por qué es conocido como el mayor guerrero del cielo y cómo todavía nos está protegiendo hoy. No te pierdas este relato épico.